Práctica virtual número 2. Determinación de la constante R para el gas nitrógeno. Estado de la materia 2. En la presente práctica vamos a determinar el valor experimental de la constante R para el gas nitrógeno mediante la reacción entre el ácido sulfámico y el nitrito de sodio. Durante la parte experimental vamos a utilizar 6 diferentes variables para determinar dicho valor. Tal y como vemos, la reacción principal entre ácido sulfámico y nitrito de sodio nos permite generar el gas nitrógeno, que es nuestro elemento de interés. Experimentalmente vamos a obtener los moles de gas producido, su temperatura, su volumen de gas generado y la presión del gas nitrógeno a partir de la presión de la altura de la columna de agua, la presión atmosférica del sitio de trabajo y la presión de vapor de agua. Sección experimental. Primeramente vamos a localizar los diferentes componentes del sistema de reacción que se utilizará para recolectar el gas. Entre ellos tenemos una bureta de 50 mililitros, una prensa para bureta, tapones de hule, manguera, un Erlenmeyer de 250 mililitros que va a ser nuestro sistema de reacción o reactor, un beaker de 400 mililitros y diferentes soportes metálicos. Vamos a pesar una masa de 0.28 gramos de ácido sulfámico en balanza granataria y por separado una masa de 0.28 gramos de nitrito de sodio. Seguidamente vamos a completar 50 mililitros de agua en una boreta de 50 mililitros hasta la marca o línea de aforo. Por separado agregamos 250 mililitros de agua a un beaker de 400 mililitros. La bureta que contiene el agua la vamos a invertir y la vamos a sumergir sobre el beaker con agua. Rápidamente tomamos un extremo de la manguera que contiene un tapón de hule y la insertamos en la bureta que está invertida y sumergida en el agua. El otro extremo de la manguera que contiene el tapón se va a utilizar o se va a ubicar en el Erlenmeyer de reacción más adelante. Colocamos los diferentes soportes metálicos de tal forma que obtengamos el siguiente sistema o montaje de reacción. Deberíamos tener ese sistema montado para proceder a generar la reacción. Con el ácido sulfámico pesado vamos a preparar una disolución acuosa de ácido sulfámico. Para tal forma, tomamos los 0.28 gramos y los depositamos en un balón aforado de 50 mililitros, llevando a la marca de aforo con 50 mililitros de agua destilada. También vamos a preparar una disolución de nitrito de sodio. Para tal fin, los 0.28 gramos de nitrito de sodio le vamos a agregar 20 mililitros de agua destilada, los cuales vamos a medir con probeta. Podemos preparar esta disolución en un beaker pequeño, agitamos para una mayor disolución del sólido en el agua. De la disolución de ácido sulfámico preparada, vamos a tomar una alícuota de 20 mililitros y la vamos a depositar en el Erlenmeyer de reacción de 250 mililitros. Vamos a tomar de la disolución de nitrito de sodio 10 mililitros de esta disolución. Se miden con una probeta de 10 mililitros. Estos 10 mililitros también se depositan en el Erlenmeyer de reacción que contiene previamente el ácido sulfámico.
Una vez que tenemos tanto el ácido sulfámico como el nitrito de sodio en el Erlenmeyer de reacción, tapamos rápidamente el Erlenmeyer con el tapón de hule que está ubicado en el otro extremo de la manguera. Agitamos el Erlenmeyer de reacción durante cierto tiempo. Observamos la generación del gas de nitrógeno que se está generando. Vamos a ver durante este proceso cómo se desplaza el agua contenida en la bureta por la generación del gas nitrógeno. Terminamos esta sesión experimental cuando cesa la generación del gas de interés. Cálculos experimentales para la determinación de la constante R. Tal y como mencionamos anteriormente, vamos a determinar los moles del gas producido, su temperatura, su volumen y la presión del mismo. Moles de gas generado. Los moles los vamos a obtener a partir de la estequiometría de la reacción. El volumen de gas generado. El volumen es la diferencia entre el volumen inicial de agua en la bureta y el volumen final luego de que el nitrógeno desplace el agua. Entonces vemos acá que va a haber un volumen desplazado de agua que corresponde al volumen de gas generado. Presión del gas generado. La presión del nitrógeno va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua menos la presión de agua líquida. Si consideramos que la presión atmosférica total del sistema es igual a la presión del nitrógeno más la presión de la columna de agua más la presión de vapor de agua. Tal y como lo indicamos, despejamos presión de nitrógeno y nos queda presión de nitrógeno igual a presión atmosférica menos presión de columna de agua menos presión de vapor de agua. Para determinar la presión atmosférica, vamos a utilizar la presión atmosférica del sitio de trabajo. En este caso, la presión atmosférica reportada durante el experimento en Heredia es de 911,62 hectopascales. La presión de agua líquida es la presión que ejerce la columna de agua. Este dato lo vamos a obtener a partir de la altura de la columna de agua. Esta presión de agua líquida o de la columna de agua, tal y como lo mencionamos, se obtiene a partir de la altura de la columna de agua remanente después de la reacción. Entonces vamos a medir con una regla la altura de esta columna de agua desde la superficie del beaker que contiene el agua destilada hasta el menisco formado por el agua en la bureta, una vez finalizada la reacción. El dato que obtenemos se reporta en unidades de milímetros de agua. Estos milímetros de agua los debemos convertir a milímetros de mercurio utilizando el siguiente factor de conversión, que 1 milímetro de mercurio es igual a 13,60 milímetros de agua. Para obtener la presión de vapor de agua, nos vamos a basar en la temperatura medida en el beaker después de haber terminado la reacción. Podemos utilizar tablas dinámicas en el sitio web o buscar en libros gráficos que relacionan presión de vapor de agua con la temperatura del agua. Recordar que la temperatura que se debe utilizar para determinar la presión de vapor de agua corresponde a la medida en el beaker después de finalizar la reacción. Aquí vemos una imagen de la medición de la temperatura del gas generado, que es la temperatura aproximada de agua en el beaker. Aquí mostramos los datos tabulados durante el experimento. Una masa de ácido sulfámico de 0.28 gramos
Igualmente pesamos la masa de nitrito de sodio, 0.28 gramos. La lectura inicial del menisco de agua en la bureta antes de la reacción es de 0,00 mililitros. Recordar que la bureta está completamente llena, es decir, contiene 50 mililitros de agua destilada. Por lo tanto, su lectura en el menisco es de 0. La lectura final del menisco de agua en la bureta después de finalizada la reacción, estando la bureta sumergida e invertida en el beaker con agua, es de 10 mililitros. Por lo tanto, la diferencia del volumen inicial respecto al volumen final en la bureta de agua es el volumen de gas generado. Por su parte, la altura de la columna de agua en la bureta después de la reacción es de 15 milímetros de agua. La temperatura de agua del beaker, que asumimos que es también la temperatura del gas producido, es de 25 grados Celsius. Recordar que esta temperatura también la debemos utilizar para obtener la presión de vapor de agua. Finalmente, la presión atmosférica hereditaria es de 911,62 hectopascales. Con los datos obtenidos, obtenemos el porcentaje de error para la constante R del gas nitrógeno, que sería su valor experimental menos el valor actual o teórico entre el valor actual o teórico por 100. El valor teórico de la constante R que debemos utilizar es 0.0821 litros atmósfera sobre mol Kelvin, que corresponde al valor de la constante R a presión y temperaturas estándar. Iniciamos el respectivo reporte.